Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1. Yo estoy contento por la revelación que Dios ha traído a casa a través de los muchachos, a través de los evangelistas de esta casa. Y toda la semana estuve analizando este pasaje. Desde el lunes Dios me lo dio una mañana, este mensaje para hoy. Y toda la semana me lo estuve saboreando. Y caigo en cuenta que cuando el Espíritu Santo está con nosotros, el Espíritu Santo acomoda todo. Yo no me puse de acuerdo lo que iba a decir a Asael ni a Abisaí el viernes. No me puse de acuerdo, solamente les dije: ¿tienen el mensaje? Sí. ¿Es restitución? ¿Ok? Sí. No se salgan de ahí, ¿ok? Sí. ¿Ustedes van a predicar tanto? Sí. Y se sometieron a eso, amén. O sea, que hay que someterse al Espíritu Santo, pero también hay que someterse a la voz del líder. Si te sometes a la voz del líder, te vas a someter a la voz del Espíritu. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y caigo en cuenta que el Señor nos trajo una palabra, y hoy termina este mensaje, hoy termina esta semana, y va a terminar con lo mismo, porque es que cuando Dios está en el asunto, Dios tiene una palabra para ti en esta hermosa mañana, hermosa tarde ya. Amén. Ruth capítulo 1, cuando lo encuentre diga amén, aleluya, o diga algo, pero diga algo, amén. Diga amén. Ruth capítulo 1, verso 1 al verso 6 dice así: en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Diga conmigo: hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Queleón, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Diga conmigo: se quedaron allí. Diga conmigo el verso 3: y murió. Escucha esto, porque aquí esto está tremendo. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Queleón, quedando así las mujeres desamparadas de sus 2 hijos y de su marido. Entonces, el verso 6, se levantó con sus nueras y regresó. Diga conmigo: regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Padre, te damos gloria, te damos honra y te damos alabanza. En esta hora, Señor, queremos que tú abras nuestro entendimiento, nuestra vida, nuestro corazón, nuestros oídos, Padre, para oír y entender tu palabra en esta hermosa tarde ya, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Ocupe su lugar. Quiero hablar bajo el tema: un viaje sin Dios. Ese es el tema de hoy. Un viaje sin Dios. Y de eso voy a estar analizando con ustedes. Un viaje sin Dios. Esta historia está llena de mucha sabiduría. Estos versículos bíblicos están llenos de mucha bendición, pero también de muchos ejemplos. Estamos viendo una familia que sale de Belén de Judea hacia la tierra de Moab. Pero ¿por qué Elimelech toma esa decisión? La Biblia dice que había hambre en toda la tierra. Escucha eso, porque ahí está registrado.
Dice la Biblia que había hambre en toda la tierra. Quiere decir que en Belén, donde ellos habitaban, había hambre. Y donde quiera que ellos iban a ir, también iba a haber hambre. ¿Sí o no? No me he entendido. Te voy a meter a esta revelación, a este rema. Dice la Biblia que había hambre en toda la tierra. Eso quiere decir que en donde quiera que Elimelech y su familia se iban a quedar, o donde iban a ir, iba a haber hambre. Entonces, como había hambre en la tierra, por eso yo te digo que cuando Dios está en el asunto, tenemos que entenderlo. Cuando Dios tiene un plan con su pueblo, el Señor nos mete en una necesidad para depender de Él. Hay situaciones que Dios nos permite que nosotros pasemos para que entonces nuestra fe crezca. Amén. Así que ayúdame a predicar en esta noche, en esta tarde. Mientras nosotros estamos esperando a Dios, a veces vamos a pasar por procesos. Y va a pasar por necesidad el pueblo muchas veces. Ahora, la situación, la historia que nosotros vemos aquí, miramos como una familia entra, sale de su tierra llamada Belén de Judea, y dice que busca una tierra desconocida. Y cuando ellos salen de Belén, buscan una tierra y empiezan un viaje. Emprenden un viaje. Y la Biblia lo registra que ellos se fueron. Pero aquí me registra la Biblia que cuando uno emprenda un viaje o tiene cuando nosotros tenemos, hermanos, quizás muchos planes, tenemos que entender que cuando nosotros vamos a emprender un viaje, primeramente hay que consultar a Dios. ¿Cuántos están de acuerdo con el pastor? Que antes de que nosotros tengamos algo que traer a nuestra casa, cuando vayamos a decidir algo en lo personal, hay que saber y hay que tener en cuenta a Dios. Porque lo primero es que cuando no tenemos en cuenta a Dios, las cosas no nos van a salir como nosotros esperamos. ¿Cuántos tienen planes personales? ¿Cuántos tienen planes familiares? ¿Cuántos tenemos planes matrimoniales? Todos nosotros, los que estamos en esta casa, tenemos planes. Pero el plan primero, el plan específico de que viene del cielo es Dios. Ahora, esta familia sale de Belén a un viaje, pero este viaje lo empezaron mal. ¿Por qué lo empezaron mal? Porque lo empezaron un viaje sin Dios. Ahora usted me preguntará, ¿por qué, pastor, tú me dices que lo empezaron sin Dios el viaje? Busque ahí está Ruth, pero váyase a Jueces capítulo 21, ahí mismo al ladito. El capítulo 21 de Jueces, el verso 25 a mí me da a entender que ellos tomaron una decisión, un viaje, sin consultar a Dios. Jueces capítulo 21 verso 25 dice: en aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Cuando no hay rey en Israel, cuando no hay un orden divino en la nación, hay un desorden. Cuando Dios no está en el asunto, se torna en un desorden y en una deshonra. Entonces, quiere decir que cuando Elimelech toma la decisión, no había rey en Israel, en Judá. Eso quiere decir que a cada uno le hacía lo que bien le parecía. Entonces, ellos tomaron una decisión fuera de la voluntad de Dios. Porque Elimelech, hermano, él veía que no había rey. Él veía que no había adoración a Dios. No tenían un rey. No tenían quien los gobernara. Y si no tenían a alguien en lo físico quien les gobernara, menos iban a tomar en cuenta a Dios que no veían. ¿Sí me explico? Porque si no hay autoridad, si no hay leyes, si no hay un orden, entonces lo que sigue es un desorden. Y hay muchos que caminan en desorden, no consultan a Dios. Y hay que consultar a Dios. Tú te has dado cuenta que cuando tú no has consultado a Dios, las cosas no te han salido bien. Y tú te has dado cuenta que cuando has consultado a Dios, las cosas salen bien. Dale un aplauso al Señor. En aquellos días no había rey,
Cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, diga conmigo las consecuencias de no consultar a Dios. Todos hacían lo que bien les parecía. Y Elimelec emprendió un viaje sin primero haber consultado a Dios. Y lo que leemos es desbastante. Lo que leemos es triste más adelante. En el verso 3 dice: y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Esas son las consecuencias. Hay consecuencias, hay dolor, hay tristeza, hay amargura, hay desaliento cuando no se consulta a Dios. Nosotros nos damos cuenta en la Biblia que David, cuando él iba a ir a capturar a sus familias, cuando se los llevaron los filisteos, primero David siempre consultaba a Dios. Señor, los alcanzaré. Señor, ¿qué voy a hacer? Es que cuando Dios te da una asignación y te dice que camines, tienes que caminar. Cuando tú no consultas a Dios, no muevas ni un dedo de tus manos. Cuando Dios te dice ni te muevas, no te muevas. Pero cuando Dios te dice muévete y avanza, avanza. Pero es que no veo nada, Señor. Cuando es Dios que te manda que avance, Señor, pero es que no hay camino. Es que no te has dado cuenta que en la Biblia dice que Él va delante de ti abriendo caminos. Y la Biblia dice también, mi Biblia dice que Él va delante de nosotros enderezando caminos. Quiere decir que cuando tú caminas obedeciendo a Dios, puede que cuando tú comiences a obedecer a Dios no veas las puertas abiertas, pero si Dios te dio la asignación, caminas, porque cuando tú caminas, aunque no se vea nada, se tiene que abrir. Ahora, Elimelec no consultó a Dios y dejó Belén. Belén significa casa de pan en hebreo. Casa de pan. Belén. Ahora, Judá significa casa de alabanza. Quiere decir que cuando ellos no consultan a Dios, dejaron lo más importante, dejaron la casa del pan. Si Belén significaba casa de pan, eso quiere decir que no importa la necesidad que había, que no importa, hermano, la necesidad o la escasez que había en toda la tierra. Hermano, déjame decirte que puede haber necesidad en esta nación espiritualmente, pero cerca del altar hay abundancia. Yo no sé si lo entiendes. Yo no sé si lo entiendes, porque puedes estar rodeado de muchas necesidades, puedes estar rodeado de muchas circunstancias adversas, puedes estar rodeado de muchas cosas y tribulaciones, y puedes estar rodeado de necesidades tremendas y aún la finanza no hay, pero cerca del altar siempre va a haber abundancia, siempre va a haber un camino, siempre va a haber una bendición. Entonces, Elimelec deja Belén, casa de pan. Había hambre en la tierra. En donde quiera que iban a haber hambre, iban a experimentar el hambre. Pero cuando no consultan a Dios es peligroso. Diga conmigo, es peligroso. Dejaron el casa de pan, dejaron casa de alabanza, dejaron la esencia, se apartaron de la esencia. Es que cuando uno no consulta a Dios, se ciega el entendimiento, se ciegan los ojos, se cierran los oídos. Cuando ya no consultamos a Dios, se cierra todo y comenzamos a caminar con nuestros sentidos. Y cuando comenzamos a caminar por nuestros sentidos físicos, es peligroso. ¿Cuántos dicen amén? Ellos se alejaron de la casa del pan. Decidieron, como no había rey, no había un orden. Como no había alguien que los gobernara, había desorden. Diga conmigo, decisiones. Diga, decisiones. De aquí en adelante nosotros vamos a tomar decisiones. Seguiremos tomando decisiones. Tú vas a tomar decisiones, mujeres van a tomar decisiones, varones vamos a tomar decisiones, jóvenes van a tomar decisiones, seguirán tomando decisiones. Tenemos un libre albedrío y dentro de ese libre albedrío que tenemos, hermano, fuimos creados con un libre albedrío, y el libre albedrío es que nos da el derecho de elegir lo que nosotros querramos.
Por eso es que fuimos creados con un libre albedrío. Y el libre albedrío es que tú tienes que escoger lo que tú quieras. Escoge lo que tú quieras, lo que tú desees, escógelo. Pero hay que darte cuenta que cuando tú escoges fuera de la voluntad de Dios, fuera de los parámetros de la palabra, te va a ir mal. Esa es la consecuencia. Esa es la consecuencia. Ahora, Noemí y su esposo Elimelech tomaron decisiones, porque ellos se desesperaron. Estamos en la casa de pan, estamos en la casa de Belén, estamos en la casa de pan, vivimos en la ciudad de Judá, vivimos en la nación de Judá, que significa alabanza. Ellos decidieron y dijeron, como hay mucha hambre, entonces el hambre los impulsó, la necesidad los impulsó a decisiones, y esas decisiones fueron terribles, porque se alejaron de lo más tremendo. Y cuando se alejan de la casa del pan y se alejan de la casa de alabanza, ellos salieron con sus propios sentidos, con sus propios ojos, con sus propias decisiones, hermanos, sin consultar a Dios. Y cuando no se consulta a Dios, dice la Biblia que ellos salieron sin conocer nada. Dijeron, pues vamos a buscar comida a donde pueda haber comida. Y dice que llegaron a una ciudad llamada Moab. ¿Y sabe lo que significa Moab? Por eso es importante que consultes a Dios. De ahora en adelante tienes que consultar a Dios. Moab significa en el hebreo fruto ilícito. Moab significa maldad. Moab significa idolatría. Moab significa debilidad. Moab significa muerte. En otras palabras, Moab significa maldición. ¿Cuántos están caminando sin consultar a Dios? ¿Cuántos quieren una vida bendecida? ¿Cuántos quieren familias bendecidas? Moab significa eso. Pero ¿de dónde viene la palabra Moab? Moab viene del hijo. Escucha esto. Es que Moab tiene un significado tremendo. Moab, los descendientes de Moab vienen de la descendencia de Lot. Cuando Lot sale, cuando Dios sale de Sodoma y Gomorra, dice la Biblia que Dios les da. Ahí es donde es que cuando tú obedeces y escuchas a Dios, Dios te va a liberar y te va a librar de aún de las maldiciones. Y dice la Biblia que Dios le mandó 2 ángeles a Lot. ¿A dónde vivía Lot? En Sodoma y Gomorra, donde había mucho pecado. Sodoma y Gomorra significa pecado. Pero Dios, la Biblia dice que Dios, del pozo de la desesperación, Dios mete su mano aún en el lodo y te saca de ahí. Dios se contagia del pecado para sacarte de ahí. Y la Biblia dice que Dios le mandó 2 ángeles a Lot y le dijo: hey, escapa por tu vida, salte de aquí, porque Dios va a descender fuego del cielo y va a consumir a estas ciudades. Salte por el pecado que hay. Y la Biblia dice que Lot, sus hijos salieron, su esposa salió, pero hubo una enmienda que le dio Dios a Lot y le dijo, no mires para atrás. Vas a ir saliendo, pero cuando escuches el ruido, no mires para atrás, porque Dios trae juicio sobre la nación, sobre estas ciudades. Y la Biblia dice que iban caminando y se escuchaba que caía azufre, fuego, y de repente Dios le dijo: no mires para atrás. Mientras tú te mantengas obedeciendo, no importa lo que se escuche detrás de ti. Cuando tú te mantienes obedeciendo, no importa lo que el diablo está planeando detrás de ti. Mantente firme, porque aunque no se vea nada, el mar se abre porque se abre. ¿Y quién volteó para atrás? Su esposa se convirtió en estatua de sal. Ahora sus hijas quedaron sin. Dijeron: hey, ¿y nosotras a quién vamos a heredar? Emborracharon a Lot, sus hijas, y una de ellas tuvo incesto con Lot. Y de ese incesto, de ese pecado, nació Moab. Y Moab, hubo una generación
Y creció esa descendencia en pecado, porque venía de un pecado. Moab. ¿Y dónde llegó? Había una nación ya. ¿Y dónde llegó? ¿Dónde llegó Elimelech y Ruth? A los campos de Moab. Inmediatamente se llenaron de maldición y les bastó 10 años. En 10 cortos años. En 10 cortos años. Por eso es que cuando no consultas a Dios es peligroso. Dice que llegaron a los campos de Moab y a los poquitos días o a los poquitos años murió Elimelech. Y luego a los poquitos meses se murió los 2 hijos de Elimelech. Y la Biblia dice que tomaron esos 2 hijos de Elimelech, Malón y Kelión. Tomaron de las hijas de Moab. En otras palabras, se contaminaron, porque Dios había dicho que no podían tomar hijas, ni esposas, ni esposos de naciones idólatras. Inmediatamente, cuando ellos no consultan a Dios, ahí fue cuando llega la maldición a ellos. Y dice la Biblia que cuando llegaron, tomaron de los frutos, tomaron esposas para sus hijos. Por eso es que es peligroso no consultar a Dios. Y dice que a los pocos días muere Elimelech y ya los hijos estaban casados con Orfa, otro con Ruth, la moabita, y Malón y Kelión se casaron, y a los pocos meses muere Malón y muere Kelión. 10 años le bastó para que esa familia se destruyera. Ahora, es importante que tú estés consultando a Dios, porque cuando Elimelech llega a Moab, toma del fruto, no había ni fruto. Tomaron mujeres de las moabitas. Noemí, Elimelech significa Dios es rey. El nombre de Elimelech significa Dios es rey. Dios es rey, dadivoso. El nombre de Noemí significa gracia placentera. Pero cuando ellos, Jehová es rey y placer, se juntan, cuando lo espiritual se junta con la carne, lo que viene el fruto es pecado. Cuando se junta lo espiritual con lo carnal, ¿qué hijos van a dar? Porque Noemí significa placer, y el nombre de Elimelech, Dios es rey. Y estando en Belén de Judea, en casa del pan y en la casa de alabanza, ellos optan por darle dirección a sus hijos, su propósito, su identidad a través de los nombres. Y estando cuando nace Malón y Kelión, ellos dos dijeron, sus papás Elimelech y Noemí, ese primero se va a llamar Malón y el otro Kelión. Ok, así se queda. No consultaron a Dios ni para el nombre de los hijos. Ahora dime, pastor, ¿qué significan los nombres de Malón y Kelión? El nombre de Malón significa la fe enferma. Quiere decir que cuando ellos le ponen el nombre a sus hijos así, le pusieron el nombre de esa manera y dirigieron su destino en los nombres. Cuando tú no consultas a Dios, entonces lo que viene es enfermedad. Dice que Malón significa la fe enferma y que León significa debilidad y muerte. Cuando no consultamos a Dios. Ahora, dice que tomaron mujeres de moabitas. Ruth significa amiga y Orfa significa orgullo. ¿Me escucha? Ahora, Ruth se casó con Malón y Ruth es amiga. Ahora, pero se casó con Malón, la fe enferma. En otras palabras, cuando tú estás buscando a Dios y buscando a Dios, te vas a llenar de fe, te vas a llenar de presencia, te vas a llenar más de Dios. Ahora, tienes que entender quién está a tu alrededor, porque hay influencias que vienen a tu exterior y no son de Dios, y pueden enfermar tu fe. Hay mucha gente enfermándose de la fe. ¿Por qué? Porque no han consultado a Dios.
las amistades, los amigos, todo lo que hay alrededor. Tienes que entender que consultes siempre a Dios. Por cuanto la familia no buscó dirección de Dios, entonces Jesucristo dijo, cuando nosotros no buscamos dirección, cuando nosotros no nos pegamos a Dios, hay que decirle: Señor, guíame por favor. ¿Cuántos quieren la guianza del Espíritu? ¿Cuántos están seguros que es Dios el que les está guiando? Yo estoy en esta casa, yo estoy en esta ciudad y te lo digo 1000%, por cientos, 1000%, te digo que es Dios que nos está guiando. Porque cuando es Dios que nos está guiando, hay vida, hay bendición, hay salud, hay mucha bendición. Pero cuando no consultamos a Dios, las cosas no pasan y no suceden como nosotros queremos. Un viaje sin Dios es peligroso. Y eso fue lo que la familia de Elimelech tomó decisiones. Pero ese viaje, esas vacaciones no consultaron a Dios. Por eso donde quiera que tú vayas de ahora en adelante, consulta a Dios. Donde te vas a meter, consulta a Dios. Es más, pídele a Dios. Será tu voluntad que yo esté aquí. Pídele a Dios dirección también. Dijo Jesucristo en Juan 15:5: porque separados de mí nada podéis hacer. Amén. Dice la Biblia que cuando nos separamos de Dios hay peligro. Dios le da una palabra a Jonás y le dice: Jonás, vete a Nínive. Eso fue todo lo que le dijo Dios a Jonás. Jonás, vete a Nínive y ve a predicar la palabra. Lo demás yo me encargo. Ay, y Jonás comenzó a tronarse los dedos, a comerse las uñas. Ay, Señor, ¿por qué allá? Ay, Señor, ¿por qué me mandas a eso? Ay, ¿cuántos que se quejan? ¿Cuántos se quejan? ¿Cuántos se quejan de lo que Dios les dice? Cuando Dios te dice hazlo, tienes que hacerlo. No dejes que el diablo te gane en tu mente. Cuando Dios te dice avanza, avanza. Cuando Dios te dice siembra, siembra. Cuando Dios te dice pon tu fe, pon tu fe. Cuando Dios te dice declara, declara. Cuando Dios te dice aleluya, alaba, tienes que alabar. Cuando Dios te dice adora, tienes que adorar. Aleluya. Aunque el de tu lado no lo quiera hacer, adora, 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 adora. Aunque no veas nada, adora. Aunque yo sé que no te vea, Él está obrando. Dios. Malón, fe enferma. Queleón, debilidad y muerte. Orfa, cuello orgulloso. Pero Ruth, por eso te digo que Ruth significa amiga. En medio de toda la maldición que hay, había una lucecita. ¿Cuántos dicen amén? Porque en medio de cualquier situación que tú estás enfrentando, de que tienes una pequeña fe, tienes una pequeña fe. De que hay esperanza, hay esperanza. Puede que muchas cosas se han muerto en mi vida. Puede que muchas cosas o mucha gente se ha ido de tu vida. Puede que alguien quizás te dañó. Pero por sobre todas las cosas, Dios siempre va a tener una esperanza. De donde yo menos me espere que Dios va a venir, Dios llega, porque Dios llega. Dios de lo imposible, te adoramos. A ese el Dios de lo imposible es que le estamos adorando. Dile a tu vecino, dile: hay decisiones que tomar. A veces hay decisiones que tomar por las adversidades que enfrentamos, por los problemas que enfrentamos, por a veces cómo te sientes. Hay necesidad que hay que enfrentar decisiones. Y vas a enfrentar decisiones. Pero este mensaje de hoy es para darte un cimiento. Este mensaje para hoy, muchos lo necesitan, los que están aquí. Como familia, como matrimonio, como hijos, tenemos que tomar decisiones. Decisiones propias. Pero sobre todas las decisiones que tomamos, hay que consultar a Dios. Dile: hey, consulta a Dios. Si tú tienes al Rey de Reyes gobernando tu vida, entonces lo tienes todo. Pero si estás caminando sin consultar a Dios, dice la Biblia en el Salmo 127 verso 1: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Habla de trabajo. ¿Cuántos quieren que su trabajo sea una bendición para su familia, para su propia verdad? Pero si Jehová no edificare la casa, en vano trabajamos. Por eso las decisiones hoy es que Dios, yo te quiero en el centro de mi vida.
Yo te quiero en el centro de mis decisiones, de mi necesidad, Dios. Pero si Dios no está gobernando tu vida, eso quiere decir que entonces tu corazón siempre va a buscar, aleluya, alejarse de Dios. Va a cambiar, va a hacer muchas cosas. Ahora, cuando no es Dios que está, entonces tú tienes que decir: Señor, yo quiero que en todo lo que yo emprenda tú estés. Que en todas mis decisiones esté tu esencia. Tengamos cuidado cuando tomamos decisiones fuera de la voluntad de Dios. Dice la Biblia que Dios le dijo a Jonás: vete a Nínive. Y Jonás dice que se agarró y huyendo de Dios. Dice que huyendo de Dios. Mi alma alaba a Dios. Pobrecito, pobre Jonás. Huyendo de Dios dice: hey, yo no quiero ir a Nínive, Dios. Yo no quiero ir a Nínive. Dice que buscó, pagó un pasaje para irse a Tarsis. Cuando ya Dios le había dicho: vete a Nínive, ya el pasaje estaba pagado. Pero a veces que cuando no está Dios en el asunto, pagamos más de la cuenta. ¿Cuántos dicen amén a eso? Jonás se fue a Tarsis. Y allá cuando iba a Tarsis, Dios dice: huyendo de Dios, escapando de la presencia de Dios. Y Jonás no había leído el Salmo 139 cuando dice: donde quiera que yo vaya, si me voy al cielo, ahí estás tú. Si yo hiciera mi casa en el infierno, ahí también tú estás. Si yo hago mi casa en lo más profundo de la mar, ahí, yo estoy ahí. Ahí está Dios también. ¿Entiendes? Aún en las tinieblas, Dios dice que la luz y las tinieblas son iguales para Dios. Dios mira, así como mira de día, en medio de las tinieblas también Dios te mira. Porque dice el Salmo 139: lo mismo te son la luz que las tinieblas. Porque Dios es real, Dios es poderoso. De Dios no se esconde nadie. Entonces Jonás se quiso esconder y dice que iba huyendo de la asignación que Dios le había dado. ¿Cuántos cristianos peregrinos andan hoy en día huyendo de la asignación de Dios? Ahí lo dejo nada más. Y lo que consiguen a la vuelta de la esquina es maldición, enfermedad, escasez, muerte, miseria, depresión, enfermedades emocionales, enfermedades sentimentales. Andan huyendo de Dios. No huyamos de Dios. Hay que acercarnos más, porque cerca del altar hay abundancia. ¿Cuántos dicen a su nombre gloria? Uno puede durar 10, 20, 30, 50, 100 años en el evangelio, pero no quiere decir que el evangelio ha nacido en uno. ¿Me entiendes? No te confíen por los años que llevamos en el evangelio. Estemos consultando a Dios todo el tiempo. Porque yo llevo 20 años, no es nada. No sé nada. Necesito mucho de Dios. Nuestra necesidad es estamos aprendiendo y reaprendiendo. ¿Por qué? Porque necesitamos a Dios. Hasta que Él venga, entonces seremos perfectos. Pero mientras no venga el Señor, 10,000, 30,000 años, 30,000 siglos, hay que depender de Dios y hay que consultar a Dios. Dice Isaías 1:3: el buey conoce a su dueño y el asno al pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene entendimiento. Hay muchos que están caminando bajo maldición porque no están consultando a Dios. Benditamente, aleluya, bendecimos tu vida, porque hoy estás escuchando un mensaje que te dice: yo estoy contigo, yo quiero ser parte de ti, yo quiero ser el número uno en tu vida. Yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta. Ay, 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 ay. Y ese es Cristo. ¿Cuántos tienen a Cristo? Gloria al Señor. Jonás pensó que se podía esconder de Dios, y huyendo de su asignación, dice que Dios le levanta una tormenta en el mar y la embarcación se estaba hundiendo. Y los que estaban en la embarcación sacando el agua, dice: hey, dijo alguien por ahí, aquí hay alguien. Esta tormenta, fíjate, gente incrédula, gente inconversa en el barco donde iba Jonás, se dieron cuenta, dijeron: hey, esta tempestad viene de Dios. Esas son revelaciones que quizás no lo entiendes. Hay gente incrédula que te va a dar una palabra de parte de Dios para que meterte en el plan de Dios. ¿Ha pasado? ¿Sí o no, hermana? Hay gente que no viene a una iglesia,
que es pecador, pero que Dios le va a abrir la boca para darte una palabra a aquellos que andan huyendo de una asignación. Oh, mi alma, ya no lo entendiste. Te quedaste en el aire. ¿Qué dijo el pastor? Va a venir un borracho y te va a dar una palabra de parte de Dios. Hey, no estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer. Ay, 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 ay. Jonás estaba dormido en el mar, en el barco, y los demás estaban diciendo: Dios mío, esta tormenta no se ve una tormenta normal. No. Esta tormenta no es normal. Esta tormenta viene de Dios. Y vamos a buscar quién es el culpable. Y la Biblia dice: ¡hey! Allá está el culpable. ¿Dónde está? Está durmiendo. Ese es el culpable. Lo levantaron y dijeron: ¡hey! Dios nos dice que tú eres el culpable por esta tormenta. Y dijo Jonás: sí, yo soy. Yo vengo huyendo de Dios. Bueno, papá, pues nosotros nos queremos salvar al agua. A su nombre. Hay gente inconversa que te va a dar una patada y te va a decir: hey, cabezón, vete a orar, vete a buscar a Dios, vete a la iglesia, vete a interceder, vete a buscar, porque tú tienes algo distinto. Tú tienes algo distinto que nosotros no tenemos. Vemos en ti un revesenda, vemos en ti una gracia distinta. Tú no cabes aquí con nosotros. Vete a buscar a Dios. Hay gente que te va a decir así y que no es cristiana y no viene a la iglesia. Hey, vemos que tú en este círculo no cabes. Tienes una gracia de Dios que tú no cabes. Tú no puedes decir grosería. Tú no puedes fumarte un tabaco. Tú no puedes darte una cervecita, porque tú no cabes aquí. Vete de aquí, por favor. No nos traigan maldición. Déjame la tomo y nosotros nos las tomamos, pero no nos acarrees maldición. Vete a buscar a Dios tú. Hay gente que te va a dar una palabra de parte de Dios sin venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque a Jonás le pasó, mi hermano. ¿Quién es el que está el culpable? Porque estaba desobedeciendo una asignación. Ahora, cuando es Dios que te da una asignación y te levanta una tormenta, no te preocupes, Dios te va a sacar de ella. Pero voltea la tortilla, por favor. Cuando tú te metes a la tormenta por tu propia cuenta y por desobediencia, la tormenta te va a matar. Y los que van arriba en tu embarcación se van a hundir contigo. Entonces, con esto termino. Murió Elimelech en el verso 3. Verso 4. Tomaron mujeres de los moabitas, a Orfa, orgullo, y a Ruth, amiga. Habitaron casi 10 años y murieron también los dos hijos, Malón y Kelión. Quedaron solas las mujeres. Y cuando quedan solas, dice en el verso 6, escucha esto: estando en los campos de Moab, escucha esta revelación. Estando en los campos de Moab, ellas escucharon, las mujeres solas escucharon y dijeron, escucha lo que dijeron: oímos. ¿Quién les traería el mensaje? Yo no sé. Pero cuando Dios está en el asunto, está en el asunto. Oyeron que Dios había visitado la casa del pan. Ellas tuvieron que regresar. Porque Dios va a visitar, no cualquier lugar visita a Dios. Estaban en Moab, y en Moab no recibieron la visitación del Dios. Dice que escucharon, lea el verso 6. Estando en los campos de Moab, después de 10 años, ellas escucharon. Noemí escuchó por el Espíritu. Alguien les trajo un mensaje, yo no lo sé, por el sueño, yo no lo sé. Lo cierto es que ellas oyeron que Dios una vez más había visitado la casa del pan, otra vez Judá. Y ellas dijeron: Dios ha visitado la tierra de donde nosotros estamos. El lugar de nuestro propósito, Dios los ha visitado. El lugar de bendición, Dios lo visitó. Regresemos nuevamente. Y cuando regresaron, Noemí regresó sin esposo y sin hijos.
Y se comenzaron a regresar a Belén, a Judá, regresaron. Y dice que venían las dos nueras de Noemí. Pero al llegar a los linderos de la tierra de Israel, dice que Orfa dijo: yo no puedo seguir contigo, yo me regreso. Pero Ruth, como se llama amiga y significa amiga, eso es el destino, el nombre te da el destino. Entonces Noemí dice que le dijo a Ruth: déjame, regrésate, ¿qué te he hecho yo? Entonces Ruth, como su nombre significa amiga, Ruth necesitaba una amiga, alguien, un medio que le pudiera impulsar en el momento difícil. Entonces Ruth le dijo: tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, y donde quiera que tú vayas, yo iré contigo. Necesitamos una amistad, y la amistad se llama Cristo. La única amistad es Cristo. ¿Cuántos alaban a Dios? Esto es lo que Dios busca hoy. Un pueblo que busque un consejo de parte de Él. Dios busca un pueblo que busque un consejo de parte de Él. La historia de Jonás lo metió Dios a un gran pez. Y el gran pez lo hizo impulsarlo a su destino. Y a veces es necesario que a gente se la traiga un pez, no para sufrir, sino para que los meta Dios en el propósito y en donde Dios los quiere que estén. Dios te habla hoy y te dice: busca el consejo mío, te dice Dios. Porque el Espíritu de Dios dice, el San Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que han de venir después de estas. ¿Cuántos quieren escuchar a Dios? Entonces, todos estos significados en la Biblia nos relatan una bendición. Cuando tú consultas a Dios, te va a ir bien. Cuando es Dios que te dice: hazlo, hazlo. Segundo de Samuel, capítulo 8. ¿Cuántos quieren regresar al lugar de origen? ¿Cuántos quieren regresar al lugar de bendición? Segundo de Reyes, perdón. Segundo de Reyes, capítulo 8. Esta historia es distinta a lo que nosotros vemos en Ruth 1. Esta historia es muy distinta. Segundo de Reyes 8:1 dice: habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo: levántate, vete tú y toda tu casa, o sea, toda tu familia, a vivir donde puedas. Ahí es donde ya cuando Dios dice: vete a tu casa, vete de tu casa, le dice Dios a la mujer de Sunem: vete de aquí. Escucha lo que el profeta le dijo a la mujer: vete de aquí tú y tu familia, todo, a donde tú puedas irte, a donde tú quieras, a donde tú te quieras meter y te quieras vivir, váyase, porque es Dios. Cuando Dios manda hay que obedecerlo. Levántate, vete tú y tu casa y a vivir donde puedas, porque Jehová, porque Dios ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo. Diga conmigo: obediencia. Y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió a la tierra de la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey por su casa, por sus tierras. Y había el rey hablado con Giesi, criado del varón de Dios, diciéndole: te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo,
mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giezi: rey, señor mío, esta es la mujer, este es su hijo, el cual Eliseo hizo vivir. Preguntándole el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, al cual dijo: hazle volver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de su tierra, desde el día que dejó el país hasta este día, hasta este momento. Hazle, porque cuando tú te mueves por una obediencia, por una asignación de Dios, Dios te va a regresar, pero no vas a perder nada. Cuando tú te vas, no vas a perder nada, al contrario, Dios te va a restituir al 100% cuando aprendemos a obedecer a Dios. Y aquí hay familias obedeciendo a Dios. Se levanta un ejército de obediencia, se levantan familias obedientes, se levantan hijos obedientes, se levantan familias, aleluya, que consulten a Dios, se levantan hijos que están consultando a Dios. Ponte de pie y adora al Señor, aleluya.